A lo largo de esta semana la primera actriz Silvia Pinal ha estado hospitalizada por un problema en las vías respiratorias. Luego de los rumores que comenzaron a circular, Televisa Espectáculos envió un breve mensaje a través de las redes sociales, en donde se confirmó lo que estaba ocurriendo. El Hospital Ángeles del Pedregal se ha visto rodeado de cámaras y reporteros que han documentado las visitas que ha recibido y han tenido la oportunidad de platicar con Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, quienes no han querido separarse de su madre hasta que pueda abandonar el hospital. El conductor de espectáculos Juan José Origel, y quien es amigo cercano a Silvia Pinal, hizo frente a los cuestionamientos cuando en un par de mensajes habló sobre el tema, confirmando la noticia y reiterando que solo la familia de la diva podrá ahondar en detalles. Sí fui y sí hablé con ella. No vayan a pensar que yo negué que la señora Silvia Pinal estuviera en el hospital. Cuando los médicos la vieron un poco delicada de los bronquios decidieron internarla. Yo no soy su vocero ni tengo por qué hablar de su estado de salud porque para eso están sus hijos, escribió Origel en sus redes sociales. Doña Silvia Pinal sí está hospitalizada por problemas respiratorios, le están haciendo estudios y nebulizaciones, pero su estado no es de gravedad, según reportan sus hijos Silvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, se puede leer en la cuenta de Twitter. La mañana de este 11 de marzo, durante la emisión del programa televisivo Hoy, también se habló de este tema, especificando que la actriz es atendida, de manera oportuna, por una neumonía. Estefania Salas también ha compartido sobre su visita a su abuela, pero quien no había podido estar en el nosocomio es la madre de Estefania, hija mayor de la señora Pinal, Silvia Pasquel. Ha sido precisamente su hermano, Luis Enrique, quien ha revelado la importante razón detrás de esta ausencia y es que al parecer, Silvia también se encuentra sorteando algunas dificultades de salud. A primera hora de la mañana en el programa Hoy, hablaban de un fuerte problema respiratorio que había obligado a Silvia a retirarse a Acapulco, por la altura de la ciudad, información que por la tarde sería confirmada por Luis Enrique. Ella también tuvo un problema respiratorio muy fuerte. Tuvo un paro respiratorio, SIC, broncoespasmos, precisamente por eso el doctor le dijo que tenía que estar a nivel del mar y con un alto nivel de oxígeno. Reveló al explicar que apenas el jueves pudo visitar a su mamá, el mismo día del encuentro con Estefania, en declaraciones recogidas por Intrusos. Yo fui el que le dije, no te preocupes, no está en riesgo, ni es un rollo delicado, ni es peligroso. Ella tiene trabajo también allá y se vino por acá, dijo sobre la estancia de Silvia en Acapulco. Sobre las especulaciones que se dieron sobre la ausencia de su hermana mayor, Luis Enrique respondió de lo más franco y relajado. Hay muchos chismes y se dicen muchas cosas y se interpretan de mil maneras diferentes, pero la verdad es que sí hay amor. Mi mamá y Silvia tienen una relación padre y se llevan bien. Sobre la salud de su mamá, Luis Enrique detalló. Gracias a Dios nos la trajimos por acá con una infección que ya llevaba tiempo y la verdad es que la tendríamos que haber tratado antes. Pero la necedad y la decide un doctor nos dijo que tenía una neumonía multifocal. Ella ya tiene su edad, tiene algunos problemitas, pero gracias a Dios es una mujer muy sana. Mientras que de su alta hospitalaria agregó. El doctor nos dijo que probablemente el sábado, lo más seguro el domingo. Nosotros no queremos sacarla de aquí hasta que esté totalmente bien tratada. Enrique confirma que doña Silvia saldrá mañana sábado del hospital y continuará el tratamiento en su casa. Por otro lado, también aseguró que Silvia Pasquel también se encuentra enferma. Estuvo a punto de sufrir un paro respiratorio y por esto tomó la decisión de irse a Acapulco, explicó Inés Gómez Monte en el matutino Hoy. Hasta el momento se desconocen los detalles de la salud de Silvia Pasquel. Estefania Salas, hija de Silvia Pasquel, también visitó ya a su abuela y así lo hizo saber en Instagram. Abuela dorada, me dio muchísimo gusto verte anoche saliendo de mi filmación, tan llena de vida y jovial como siempre. Te amo tanto. Gracias a todos por su apoyo, cariño y buenos deseos que han enviado a la gran diva, expresó Salas junto a una fotografía del pasado en la que aparecen juntas.